Pues bueno, continuando con lo que es este curso de cálculo integral, hoy vamos a analizar lo que son las propiedades y las reglas básicas de integración. Aquí pues ya vemos aquí algunas, pero vamos a analizar las más importantes, creo yo, para empezar en cálculo integral. Primero que nada, tenemos la propiedad de la suma y de resta, que esta es similar a la de las derivadas, ya que pues también en cálculo diferencial, si nosotros teníamos una suma de funciones lo podemos expresar y derivamos esa suma de funciones, las podemos expresar como la suma de las derivadas. Aquí también podemos hacer lo mismo, que si nosotros tenemos la integral de una suma o de una resta de funciones dependientes de x, en este caso por diferencial de x, lo podemos expresar como la suma o resta de las integrales de cada una de las funciones. Esta es la propiedad más básica, pero también muy importante, de integrales. Que aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros tenemos la integral de 2x más 3 y todo esto multiplicado por diferencial de x, lo podemos reexpresar como la integral de 2x diferencial de x más la integral de 3 por diferencial de x. Pues bueno, la integral de 2x ya la habíamos visto en el primer video de introducción al cálculo integral, que es x al cuadrado, ya que si nosotros derivábamos x al cuadrado obteníamos lo que era 2x. Y pues para saber qué debía haber derivado para llegar a 3, pues fácil, pues debía haber derivado 3x, agregando la constante de integración como siempre. También está la propiedad de una constante por una función. Esta se puede representar de esta manera, como si nosotros tenemos una función f de x multiplicada por una constante k, donde k es una constante arbitraria como 1, 2, 3, 3 medios, 1 medio, raíz de 2, pi, el número de Euler, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier número que sea una constante, a esto me refiero. Estos pueden salir fuera de los procesos de integración, al igual que ocurría en los procesos de derivación, que las constantes también salían del proceso de derivación, y aquí también salen del proceso de integración. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la integral de 8 por diferencial de x. Entonces 8 puede salir de la integral y multiplicar simplemente la integral del diferencial de x, donde de cierta manera podemos decir que hasta cierto punto la integral con la derivada o el diferencial se anulan, quedándonos simplemente x y agregando como siempre nuestra constante integración. Tenemos otras aquí reglas básicas de integración, donde si tenemos la integral de x a la n, esto será igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante integración importante. Importante que siempre pongan integral la constante integración, ya que pues si no la ponen pues es un error. Y muchos a veces se comen esa constante integración. Siempre en cualquier formulario que ustedes encuentren de cálculo integral van a ver que siempre viene la constante de integración. Y les digo, muy importante que no se olviden de ponerla. Pues bueno, esta regla de x a la n surge a partir de la regla de derivación de x a la n, que era n por x a la n menos 1. De ahí se puede deducir fácilmente que la integral de x a la n es x a la n más 1 entre n más 1. Entonces, esto ya lo habíamos visto, que si salía, si tenemos una constante por una función f de x, la constante puede salir de la integral, quedándonos de tal manera que sería la constante por la primitiva de f de x, que esto ya lo expliqué anteriormente, que la primitiva pues es la función que debí de haber, que si yo la derivo voy a volver a mi función f de x, más la constante de integración, súper importante.
Y esta es otra muy importante, que también si tengo la integral de 1 entre x por diferencial de x. Bueno, aquí esto se puede reescribir como diferencial de x entre x. Esto es igual, estas dos expresiones es exactamente la misma. Tener diferencial de x entre x que 1 entre x por diferencial de x. A veces podemos escribirlo así o así, como nos plazca lo podemos escribir, es exactamente lo mismo. Pues bueno, el resultado de esta integral es el logaritmo natural de x. Esta probablemente sea de los más importantes que tengan que acordarse, ya que es de los que más se usa, el logaritmo. Entonces, con esto, vamos a ver aquí un ejercicio, un ejemplo. Si yo tengo la integral de diferencial de x entre x al cubo, entonces esto lo puedo escribir como la integral de 1 entre x al cubo por diferencial de x. Y 1 entre x al cubo, esto por álgebra, lo podemos reescribir como x a la menos 3. Esto es álgebra básica que ya lo deben de dominar. Entonces, podemos aplicar aquí la regla de integración de x a la n, donde vamos a tener x a la n más 1, o sea, menos 3 más 1, entre menos 3 más 1, que es n más 1, más la constante de integración. Entonces, si pues escribimos esto de una mejor manera, lo vamos a escribir como x elevado a la menos 2 entre menos 2. Simplemente ponemos menos 3 más 1 y entre menos 3 más 1. Y pues para que se vea más elegante, pues este x a la menos 2 lo escribo como un entre x al cuadrado. Y el menos lo escribo fuera de la fracción y agregando la constante de integración como siempre, que no se nos pase. Y siendo este el resultado de la integral de diferencial de x entre x al cubo. Vamos a ver otro ejemplo, que sería la integral de la raíz cuadrada de x entre 2x. Y todo esto por diferencial de x. Entonces, un medio importante que se den cuenta que un medio puede salir de la integral por propiedades básicas de por propiedades de las integrales, donde las constantes salen de los procedimientos de integración. Entonces, raíz de x entre x lo podemos reescribir como x a la 1 medio entre x a la 1. Y aquí podemos aplicar eh, propiedades de los exponentes para un cociente con mismas bases pero diferentes exponentes, donde al exponente del numerador le voy a restar el exponente del denominador. Entonces, de tal manera que un medio menos 1, pues esto es menos un medio, para que nos quede de esta manera la integral, un medio de la integral de x a la menos un medio. Entonces, aplicando aquí eh, la regla de integración de x a la n, tenemos un medio de x a la un medio menos 1 más 1, perdón, entre menos un medio más 1. Y menos un medio más 1, pues es simplemente un medio. Entonces nos queda x a la un medio entre un medio. Y aquí, entre un medio por un medio multiplicando, se van a cancelar, de tal manera que me quede simplemente x a la un medio y más la constante de integración, claro está, que no la comamos. Y pues x a la un medio se puede escribir como la raíz cuadrada de x por propiedades de los radicales y de los exponentes, que esto ya es álgebra básica, que deben de saberlo. Vamos a ver otro ejemplo, que sería la integral del coseno de x. Pues para esto es importante recordar del cálculo diferencial que la derivada del seno de x es el coseno de x. Entonces la integral del coseno de x debe de ser simplemente el seno de x más una constante cualquiera más la constante de integración. Entonces la integral del coseno de x sería pues el seno de x. Recordando la definición de la integral, que es el proceso inverso de la derivación. De hecho, hay otras notaciones para la integral, como por ejemplo sería d a la menos 1 entre dx a la menos 1, sería como escribir derivada inversa, que es una notación interesante para la integral. También está
Por ejemplo, a partir de la notación de Cauchy para la derivada, lo podemos escribir como la derivada inversa también, al igual que con esta notación de Leibniz, que también se ven chidas también esas, pero obviamente nada va a superar la integral, a la notación de la S alargada. Esta ya es como que la clásica y pues, la mejor que hay. Pueden buscarlas en Google, las notaciones de la integral con notación de Cauchy y notación de Leibniz, que les digo que se ve chida. Pero pues nada supera esta. Vamos a ver otro ejemplo, que haría la integral del seno de x. Entonces, importante, partiendo del cálculo diferencial, que ya lo deben de tener dominado, hay que recordar que la derivada del coseno de x es menos seno de x. Entonces, la derivada de menos coseno de x debe de ser seno de x. Pero ya les digo, es cálculo diferencial básico. Entonces, pues la integral del seno de x va a ser menos coseno de x, partiendo de que del cálculo diferencial ya sabemos que la derivada de menos coseno de x es igual al seno de x. Entonces esta integral se puede hacer a menos coseno de x más la constante integración. Vamos a ver otro ejercicio, otro ejemplo. Sería 2x menos 1, todo esto al cuadrado dividido entre x por diferencial de x. Esta ya es una integral más compleja que debemos de tomar con cuidado. Entonces vamos a realizar el binomio al cuadrado que tenemos en el numerador. Entonces para realizar eso, pues es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que esto es un trinomio cuadrado perfecto, que ya lo deben de saber desde secundaria, segundo de secundaria. Esto ya hasta lo deben de tener bien grabadito ahí. Ya es como su tercer nombre, debe ser TCP, el trinomio cuadrado perfecto, de que ya se lo deben de saber. Si no se lo saben, ya no me puedo esperar más. Entonces, la integral pues me va a quedar de esta manera como 4x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces la podemos escribir como suma y resta de las integrales, partiendo de que esto lo podemos separar en diferentes fracciones. Entonces nos queda integral de 4x al cuadrado entre x menos la integral de 4x entre x más la integral de 1 entre x por diferencial de x. Entonces las constantes las podemos sacar de cada una de las integrales. Entonces, ya que lo sacamos, nos queda de esta manera. Pero ya que la integral de x a la 1 sería x a la 1 más 1, o sea 2, entre 1 más 1, que es 2. Y esto está multiplicado por 4 que había salido del proceso de integración. Y menos 4 veces la integral de el diferencial de x, que la integral con el diferencial se cancelan y nos queda simplemente x más la integral de diferencial de x entre x o de 1x entre dx, que es el neperiano de x. Y aquí ahora yo soy el que se comió la constante integración, pero aquí va el más. Es importante que ustedes no se coman la integral, la constante integración, así como yo. ¿Miren? Ahí es más c. A ver, déjenlo, lo corrijo yo mismo. Estoy corrigiendo mi propio ejercicio. Hasta estos puntos llegamos. Que yo mismo me equivoqué. Ahí está más c, más c. Me comí mi propia constante de integración. No, es que ni yo la creo. Me comí la constante de integración yo mismo. Entonces, aquí 4 entre 2, pues 2. Y ya, esto es lo más que se puede simplificar este resultado. Y no se coman las constantes de integración como yo, que ya te dio un montón de hambre y me las decidí comer. La constante, la de integración. Ya me dio hambre de que me comí la constante. Pero bueno, aquí vamos a dejar lo que son las propiedades básicas de integración y las reglas básicas. Ahorita voy a estar haciendo algunos ejercicios utilizando estas propiedades básicas de las integrales y también estas reglas básicas.
Ya después vamos a ver integrales un poco más complejas y cómo irlas resolviendo. Y vamos a ir paso a paso viendo integrales cada vez más difíciles.